queríamos consultarte como experto en justamente una materia muy específica que tiene que ver con este edificio que colapsó allí en Miami Beach, las características que tenía el edificio, porque cómo estaba considerado dentro de la escala de edificaciones de Miami, donde hay distintos tipos, los valores que regían para los apartamentos, que aparentemente eran muy cómodos, y las características, Alexis. Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, el departamento como tal, el Champlain Towers, era considerado un edificio, pese a que sea antiguo, o que era antiguo, era una muy buena ubicación, tenía muy buenos departamentos en cuanto a tamaño, y tenía algo inigualable, que es la vista justo frente al mar. Eso lo hacía un edificio bastante interesante para vivir ahí o para alquilar por temporada. Para que te des una idea, las últimas ventas en ese edificio fueron alrededor de 700 a 750 mil dólares en las unidades que estaban dando vista al mar, o sea, que tenían las vistas al mar y que eran de 2 a 3 cuartos. Penthouse en esa torre podían estar hasta en 1.8 millones de dólares y eran más o menos de 4 cuartos o 5 ambientes, perdón. Es decir, que era un edificio catalogado dentro de una determinada, reitero, categoría, ¿no? Porque por los valores que regía, ¿no? Llama la atención, sí, justamente el colapso, sí, que tuvo frente a eso, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también que en esa zona hay bastantes nuevos edificios, por lo cual, que pese a los valores altos que suenan para este departamento como tal, por la ubicación que tenían no eran valores tan altos comparados con las nuevas propiedades. Estamos hablando que hay departamentos que pueden estar vendiéndose alrededor de los 3-4 millones de dólares a 2 cuadras de distancia. O sea, que pese a que era un departamento de valores altos de unidades, no estaba a la altura de las nuevas construcciones, por decirlo de alguna forma. El edificio tenía determinados amenities, servicios y cosas, porque está en una zona muy próxima a otra que es muy costosa, como Bar Harbor, ¿no? Correcto, sí. El edificio contaba con piscina, que fue parte de lo que se ve afectado en las imágenes. Tenía una sala de spa, tenía gimnasio, tenía áreas de parrillas con asientos, tenía un acceso directo a la playa, que eso lo hacía bastante atractivo para turistas especialmente. Y está ubicado en una zona que es una zona de bastante turismo. Vos me imagino que conoce la gente la zona de la pequeña Buenos Aires, que se le llama. Sí, que está a la altura de la calle 64, por ahí 65. Correcto. Se le llama Pequeña Buenos Aires principalmente por la cantidad de locales comerciales, que son o parrillas argentinas o cafés argentinos, y hay una gran comunidad argentina en la zona. Sabemos que también entre los desaparecidos todavía creo que quedan como 9 argentinos en el edificio. Si tengo entendido, también había uruguayos. Sí. Eso no lo tengo confirmado, pero sí sé que aún siguen buscando, y lamentablemente en las últimas horas el número de desaparecidos ha subido como hasta 159, 160 desaparecidos. Claro. Era una zona esta que estaba catalogada dentro de áreas exclusivas, de una zona que es muy buscada, porque sabemos, por ejemplo, hablando contigo mismo ahí en Miami, me habías dicho, por ejemplo, la Brickell es una de las zonas que ha crecido considerablemente y sus valores han trepado, y se ha generado realmente un movimiento muy atractivo desde el punto de vista inmobiliario. Esta zona donde estaba este edificio, ¿qué características tiene? Bueno, sí, lo que dices es correcto. La zona de Brickell, especialmente durante estos últimos 4 o 5 meses, el mercado inmobiliario en Miami ha subido descomunalmente. Principalmente porque hay mucha gente que se está mudando desde New York o desde la costa oeste de Estados Unidos, donde pagan muchos impuestos, se han mudado a Miami, ya que el estado de la Florida tiene menos impuestos que otros estados. Entonces, ya veníamos con un crecimiento en alza de precios durante los últimos 8 años, pero durante la pandemia, durante los últimos 3-4 meses, los precios fueron aún más arriba.
Esta zona en particular era bastante atractiva, ya que tenía acceso a la gran metrópolis que es Brickell, y todas las zonas que acabas de mencionar, pero también estaba un poco más separada de todo ese ruido y era un lugar donde la gente también se podía relajar. Como te digo, hay mucho turismo en esa zona. Mucha gente va ahí y se queda por temporadas, 2, 3 meses. Tenés a la gente que viene de Canadá y pasa el invierno en el sur de la Florida, un poquito más arriba, y tenés también el acceso a la zona de Pearl Harbor, que es una zona de las más caras que hay en el sur de la Florida o en la parte de la playa. Claro, justamente esa zona que tiene el shopping y tiene muchos atractivos, una zona muy enjardinada, muy linda y torres muy calificada de mucha categoría. Así que es interesante este dato que nos aportás, Alexis, en el sentido de que han crecido los precios en el mercado inmobiliario de Miami en estos últimos meses, a pesar de la pandemia. Sí. Correcto. Es más, en el mismo edificio habían propiedades quizás... el edificio tiene... Los departamentos que daban vista hacia el mar siempre tienen un plus o un valor más alto que los que no dan vista al mar. O sea, puedes conseguir un departamento, o podías conseguir un departamento en ese edificio quizás de 2 cuartos por $380,000 quizás, sin vista al mar, y ya cuando tenías vista al mar, el valor casi que se duplicaba. También hay que tener en cuenta que de los departamentos, pese a ser un edificio del año 81, que quizás no parece tan antiguo, pero para Estados Unidos, cuando ya pasan los 40 años, es un poco más antiguo, estaban muy remodelados. O sea, los dueños los cuidaban mucho, los remodelaban, entonces era un departamento prácticamente nuevo en un edificio de 40 años. Y eso es un punto importante también. A los 40 años se hace una investigación o se hace un estudio de la calidad del departamento y cómo está, del edificio, que se hace una evaluación del edificio como tal, y justamente estaban haciendo esa investigación en el edificio. Como el edificio desde el 81, estaban justo en el año 40. Claro, porque uno ha visto que muchos edificios vetustos del estilo, salvo los Art Deco, que se mantienen como una característica de Miami, en otros lugares los edificios se tiran abajo y se vuelven a ser modernos, complejos, ¿no? Lo que se está dando. Sí, se dio bastante que tiraban los edificios abajo y ponían una torre nueva. Hay algunos, exactamente como vos hablás, en el Art Deco se trata de mantener la imagen del edificio como tal, para que tenga un poquito de historia, pero el edificio por dentro es completamente nuevo. Este edificio como tal aparentemente iba a mantener su misma estructura, su misma apariencia de la parte exterior, pero estaba pasando por esa revisión de 40 años, que es donde los ingenieros revisan la estructura del edificio, cómo está, el tema de los techos, el tema de la cercanía con el mar, que eso siempre también puede llegar a afectar, especialmente en estructuras más antiguas. Sí, eso nos decía uno de los arquitectos que habló esta mañana con nosotros allí, con respecto a determinados elementos en la construcción del edificio y el papel que juega el mar, ¿no? Que eso se tiene mucho cuidado en esas construcciones, ¿no, Alexis? Correcto, sí, correcto. Por lo que he escuchado también, y obviamente no soy ingeniero, pero he escuchado a los ingenieros forenses decir que una de las causas, todavía estamos muy temprano para averiguar qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Pero pueden decir que la erosión provocada por el mar y la cercanía al mar pudo haber generado la caída del edificio. Y para que tengas una idea, el edificio como tal era un edificio de 12 pisos, ¿okay? Y contaba con 150 departamentos, de los cuales 55 fueron los que colapsaron. Prácticamente toda el ala que daba hacia el mar fue la que colapsó. Y bueno, y lamentablemente aún no sabemos cuántos fallecidos van a haber. Sí, Alexis, la inversión ahí en Miami es sostenida, ¿no? Ahora, tú decías, en estos últimos 4 meses crecieron los valores y hay un movimiento en el mercado que siempre los europeos, los canadienses, los latinoamericanos están ávidos por invertir, porque es una inversión muy provechosa y que da sus ventajas, ¿no? Sí, totalmente. Los precios, como te decía, subieron bastante en los últimos 4 meses. Hay ciertos tipos de propiedades que son muy difíciles de conseguir a un precio relativamente bajo. Por ejemplo, las propiedades unifamiliares, como se le llaman aquí, hay un inventario bastante bajo, ¿no? Que hay varios factores que hicieron que el inventario de propiedades haya bajado.
tema de la pandemia, tema de intereses relativamente bajos para locales, para gente que vive en Estados Unidos. Imagina que pueden comprar propiedades por 3% de interés a 30 años. Para el tema de inversionistas, siempre Miami o el sur de la Florida es un gran punto de inversión, ya que tienes muchas garantías fiscales que te protegen tu inversión y también tienes un retorno muy alto, comparado con otro tipo de inversiones o en otros países, el tipo de inversión que puedas llegar a tener.